Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Hola mi querido amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo. Es un gusto estar contigo nuevamente y poder compartir la palabra del Señor, aprender juntos y poder buscar a Dios a través de sus enseñanzas, de su palabra y de lo que Dios nos quiere hablar. Para mí siempre es un honor poder enseñar, porque al enseñar también aprendemos de lo que Dios está hablando. Y normalmente cuando tenemos la oportunidad de enseñar algo, a veces también es porque Dios nos está hablando a nosotros en lo personal acerca de eso. Tanto el que enseña como el que aprende están recibiendo de Dios. Así que es definitivamente un gran privilegio, una gran oportunidad el poder aprender y el poder enseñar. Así que me gustaría de que esto que vamos a hablar el día de hoy, que tú lo puedas asimilar, que tú lo puedas tomar en tu corazón, que tú lo puedas aplicar y Dios mediante también lo puedas enseñar a otros, enseñar a tu familia, enseñar a tus amigos, a quien Dios ponga en tu corazón y en tu camino, que tú lo puedas enseñar. Y sobre todo que lo puedas vivir. Y este es mi deseo también, yo poder no solo enseñarlo, pero vivirlo y poder aplicarlo y poder seguir aprendiendo más y más de este tema del que vamos a estar hablando hoy. Esta es la tercera parte de una serie de enseñanzas con respecto al tema de la idolatría del corazón. La idolatría del corazón es la tercera y última parte de esta enseñanza. Y en las dos partes anteriores hemos visto lo que la Biblia en general dice acerca de la idolatría, cómo es que encontramos la idolatría en la gran mayoría de pecados y cómo la encontramos de principio a fin en la historia del ser humano. Y en la segunda parte vimos momentos claves en los que Dios mostró la idolatría como el mal, uno de los peores males que existe. Quizás sea el peor mal. De acuerdo a lo que Dios nos muestra en su palabra, es muy claro que es de los pecados que Dios más aborrece y es de los pecados
que Dios desea eliminar por completo en nuestra vida. Nuevamente, es algo que vamos a continuar hablando hoy, pero hoy nos vamos a enfocar en cómo vencer la idolatría y también en algunas de las claves que nos van a ayudar a comprender que al vencer la idolatría tenemos que morir a nosotros mismos. Vamos a ver algunas porciones de la Biblia que nos aclaran un poco cómo podemos ser vencedores en contra de la idolatría y también cómo Dios hace la obra de limpieza en nuestro corazón para librarnos, para limpiarnos de la idolatría. Si tú quieres saber un poco más de las dos partes anteriores, en este mismo canal donde estás viendo este mensaje, aquí puedes buscar también la parte 1 y la parte 2 del tema de la idolatría del corazón. Así que vamos a dar inicio con esta tercera parte. Terminamos la última vez hablando acerca de cómo la idolatría se infiltró en el corazón del pueblo de Israel y permaneció siendo un problema constante, una caída continua para Israel, toda su existencia, todo su reinado, hasta que fueron deportados a Babilonia, hasta que el reino de Israel fue destruido por completo y los habitantes de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia. Justo antes que eso sucediera, unos años antes de esa destrucción y ese cautiverio, en Judá se levantó un rey llamado Josías. Josías, de acuerdo a la historia que nos muestra la Biblia, es el rey que más luchó en contra de la idolatría que había en el pueblo. Y fue un rey que limpió al pueblo de esta idolatría. Y quiero que veamos cómo lo hizo, pero también quiero que veamos de dónde salió Josías, cómo surgió este personaje y cómo era el contexto en el cual él estaba trabajando, en el que él le tocó vivir. Y nuevamente, si tú te estás preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver la historia de Israel y todas estas historias conmigo como cristiano? Quiero recordarte nuevamente que la palabra de Dios nos dice que todas las cosas que le acontecieron al pueblo de Israel en lo natural se aplican a los cristianos en lo espiritual. Nosotros como cristianos, si somos seguidores de Cristo, somos el Israel espiritual. Es decir, que estas cosas pueden sucedernos a nosotros espiritualmente y tenemos que verlo de manera o con ojos espirituales en nuestras vidas. Así que, ¿quién era Josías? Bueno, la historia de todos los reyes de Israel las encontramos en los libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Y vemos también un poco acerca de la vida de Saúl y de David en los libros de Primera y Segunda de Samuel. Entonces, todos los libros desde Primera de Samuel hasta Segunda de Reyes nos cuentan la larga historia de los reinados que existieron en Israel y de cómo estos reyes se comportaron delante de Dios. Nuevamente, en el libro de Apocalipsis se nos enfatiza de que todos los cristianos, todos los que somos discípulos de Cristo y seguimos a Cristo, tenemos un llamado de ser reyes y sacerdotes delante de Dios. Ese es el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y Cristo está ocupándose de la obra de formarnos como reyes y sacerdotes para presentarnos delante del Padre. Eso es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 5. Entonces es importante que nosotros consideremos la vida de todos los reyes que se nos describe en la Biblia, porque vemos lo que Dios quiere de nosotros como reyes y lo que Dios no quiere de nosotros como reyes. Obviamente esto es en lo espiritual. Muchas cosas que vemos aquí suceden en lo natural, pero para nosotros aplica en lo espiritual. Así que es importante que
comprendamos la vida de muchos de estos reyes, de todos los reyes realmente, para que podamos aplicar sabiduría a nuestro corazón, podamos aprender las lecciones que Dios nos quiere mostrar y podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo que a Dios agrada. Ok, Josías fue un rey que tuvo que comenzar su reinado muy joven. Él lo comenzó a los 8 años, pero sucedió que su abuelo, el rey Manasés, es conocido en la Biblia por ser quizás el peor rey jamás descrito en la Biblia. De acuerdo a la Biblia, Manasés fue el peor rey de Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, pero fue el peor rey. El reinado de Manasés estuvo caracterizado por la introducción masiva de idolatría a Israel. Manasés fue el encargado de llenar a Israel, a Judá, de la mayor cantidad de idolatría que jamás se había visto. En el pueblo de Dios jamás se había experimentado la idolatría a los niveles que Manasés la había llevado. Israel siempre padeció de idolatría y siempre tuvo sus altibajos. Hubieron regiones con más idolatría que otro, hubieron tiempos donde había más idolatría que en otros, pero Manasés simboliza el clímax, el máximo nivel de idolatría que se alcanzó en el pueblo de Dios. Y fue tan grave el nivel de idolatría que Dios determinó ya no perdonar al pueblo, ya no perdonar a la nación después de eso. Le dio a la nación algunos momentos de tranquilidad después, pero jamás Dios decidió darle revertida a la decisión de condenar a todo el pueblo a la esclavitud. Entonces, eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 21. Ahí vemos todo acerca del reinado de Manasés. Ahora, no vamos a hablar mucho de Manasés, pero sí quiero mencionar algo también muy interesante que creo que nos puede ayudar a nosotros a comprender un poco de cómo evitar la idolatría, y también de saber que la idolatría puede introducirse a nuestra vida de las maneras más extrañas a veces. ¿De dónde viene Manasés? Vamos a ir todavía un paso más para atrás. Pues Manasés fue el hijo de un rey sumamente justo y piadoso llamado Ezequías. Ezequías fue uno de los grandes reyes del pueblo de Israel. Él fue un rey del reino de Judá, y es considerado uno de los hombres que mejor gobernó a Israel de acuerdo a la voluntad de Dios. Ezequías, él nació a su vez de un rey malvado, pero Dios lo levantó y él desarrolló un temor de Dios que le permitió volver a la nación a los caminos de Dios. Cuando Ezequías se convirtió en rey, la nación estaba en un mal estado. Estaban en idolatría, en pecados, no obedecían la ley de Dios, etc. Pero Ezequías, lleno del temor de Dios, empezó a hacer cambios en el reino y empezó a enderezar muchas cosas. Cuando él empieza a enderezar las cosas, empiezan a venir pruebas difíciles para el pueblo. Los empieza a invadir el reino de Asiria. El imperio de Asiria era un reino muy poderoso. Israel no tenía, Judá o el reino de Ezequías no tenían ninguna oportunidad contra Asiria. Militarmente ellos eran más poderosos, más numerosos. No había ninguna probabilidad de que ellos pudieran prevalecer en contra de Asiria. Entonces Ezequías, siendo un hombre muy piadoso y que buscaba el rostro de Dios, se juntó con el profeta Isaías y juntos empezaron a suplicarle a Dios, a interceder, y Dios respondió y Dios los libró.
Ezequías obtuvo una victoria. Bueno, Ezequías ni siquiera tuvo que pelear, pero obtuvo una victoria tremenda, como pocas en la Biblia. Su enemigo fue destruido por completo, el rey de Asiria fue avergonzado, salieron huyendo, y Ezequías fue engrandecido. No solo eso, sino que después vino otra prueba sobre Ezequías, una quizás más difícil, y fue una enfermedad mortal que cayó sobre él. Y lo interesante de esta enfermedad es de que era una enfermedad de la cual Dios no lo iba a sanar. Dios mismo le profetizó a través del profeta Isaías de que Ezequías iba a morir de esa enfermedad y que debía dejar todo arreglado en su casa porque Dios se lo iba a llevar. Sin embargo, Ezequías nuevamente intercede delante de Dios y le pide que lo sane, que lo deje vivir más. Entonces Dios accede a esta petición, lo sana. Y nuevamente Ezequías es engrandecido por eso. No solo obtuvo una victoria en contra del imperio más grande del mundo en ese tiempo, sino que encima de eso logra una victoria en contra de la muerte, si se pudiera decir así. Y una muerte que venía dictada por Dios, pero de la cual Dios después decidió no tomar la vida de Ezequías, sino le otorgó 15 años más de vida. A todo esto Ezequías dice la palabra que fue engrandecido con mucha riqueza, mucho honor y mucha admiración. Todas las naciones de alrededor lo admiraron mucho porque vieron de que Dios estaba con él, cómo Dios lo libró de la muerte y cómo Dios lo libró del imperio más fuerte que existía. La victoria que Dios le dio a Ezequías en contra de los asirios le permitió a muchas otras naciones disfrutar de libertad, porque si los asirios hubieran tomado y hubieran derrotado a Judá y a Ezequías, ellos hubieran continuado conquistando otros reinos. Pero debido a la derrota que sufrieron de parte de Dios, el reino de Asiria tuvo que huir y retroceder, y pues obviamente eso le trajo mucha gloria a Ezequías y obviamente le trajo también mucha gloria a Dios. Pero sucede algo curioso, y es de que después de estas victorias y de esta grandeza que sobrevino sobre Ezequías, recordemos, Ezequías surgió de un tiempo de mucha dificultad, y ahora Dios lo había librado de sus tribulaciones, de su angustia, de su dificultad, y lo había llevado a un lugar de mucho honor, de mucha gloria, de prosperidad y de bonanza. De alguna manera lo había sacado de angustia, de un lugar angosto, y lo había llevado a un lugar de plenitud, a un lugar amplio. Y pues ahora él gozaba de libertad, ya no estaba oprimido por el reino de Asiria, ya no estaba oprimido por la enfermedad, él tenía libertad, tenía riquezas, tenía honra, tenía seguridad, etc. Y lo que sucede es de que muchos reinos empezaron a visitarlo. Entre esos reinos lo visitó el reino de Babilonia. Y dice la palabra que Dios decidió dejar a Ezequías para probarlo y ver cómo reaccionaba él delante de los babilonios. Y resulta ser que Ezequías cometió el grave error de olvidarse de Dios. Y si pudiéramos ver de alguna manera, la idolatría empezó a surgir en el corazón de Ezequías. Pero esa idolatría empezó a surgir cuando él ya estaba victorioso, cuando él estaba en una posición de bienestar y de plenitud. Y sucede que Ezequías se olvida de Dios y empieza a vanagloriarse en la honra que Dios le había dado. Era honra que le pertenecía a Dios. Y Ezequías empieza a vanagloriarse en sus riquezas. Ezequías empieza a admirar sus riquezas. Él empieza a desear la honra de otros pueblos. Él empieza a entregarse a deseos carnales del corazón, a ídolos del corazón. Él empezó a traer la gloria para sí mismo.
Ese fue un error terrible, porque al Dios dejarlo, Dios quería que Ezequías viera los ídolos que se estaban formando en él a causa del bienestar que Dios le había provisto. Y viene el profeta Isaías nuevamente y lo tiene que reprender y le explica lo que Dios ha visto en él. Y a todo esto Ezequías se comporta indiferente al juicio de Dios. El profeta Isaías le comunica de que Dios va a traer un juicio por causa de lo que él ha hecho y por causa de los ídolos que está permitiendo en su corazón. Pero el rey Ezequías se comporta indiferente, no le importa, le da igual. Entonces lo que sucede es de que en esta etapa del rey Ezequías, en donde él está indiferente con Dios, en donde él está empezando a edificar ídolos dentro de su corazón, en esta etapa nace Manasés. Manasés nace después de que Ezequías es librado de la enfermedad, cuando Ezequías estaba en su gloria y en todo su poder, y también cuando la vanidad de Ezequías estaba en su máximo. En ese contexto nace Manasés. Cuando nace Manasés, ya se había perdido el temor de Jehová en la casa de su padre. Cuando Manasés crece y conforme se desarrolla, ya habían ídolos en el corazón de su padre. Ya la honra no era para Dios, ya el honor ya no estaba dirigido para Dios. Y esto hace que Manasés empiece a volcarse por completo en la idolatría. Entonces quiero que veamos algunas lecciones acá antes de avanzar a lo que sigue. Una es, querido hermano y hermana, amigo y amiga, cuando Dios nos bendice con el propósito que lo honremos a Él, no que nos honremos a nosotros mismos, no que nos demos la gloria a nosotros mismos. Cuando Dios libró al pueblo de Israel de Egipto, Dios le ordenó a los israelitas a que despojaran a los egipcios de todas sus riquezas, a que le pidieran a los egipcios que les dieran oro, plata, ganado, camellos, etc. Y dice que los israelitas salieron de Egipto enriquecidos con oro, plata, joyas, ganado, vestimentas, de todo. Salieron enriquecidos. Y fue Dios el que los libró y el que los enriqueció despojando a los egipcios. Cuando Israel llega al desierto, al monte de Sinaí, ¿saben para qué usaron todas las joyas y el oro que Dios les había provisto? Sí, lo usaron para hacerse un ídolo. Si Dios los hubiera sacado como realmente ellos debieron haber salido, es decir, pobres, porque ellos eran esclavos, ellos no eran dueños de nada. Si ellos hubieran salido sin nada, pues posiblemente hubieran visto cómo se hacen un ídolo, pero al menos no lo hubieran hecho con la riqueza que Dios les proveyó. Tal vez se hubieran hecho un ídolo de piedra o algo así, pero no hubieran usado la riqueza que Dios les proveyó. Luego vemos de que más adelante Dios les dice que usen la riqueza que Dios les dio para erigir un tabernáculo para Dios. De ese oro que sacaron de los egipcios, de ahí se edificó el altar de Dios, el arca del pacto. De ahí se edificaron todos los utensilios de oro, bronce, plata. Del ganado y de las pieles, del ganado que Dios les dio, se sacaron las pieles para hacer los muros del tabernáculo. En fin, Dios les había dado riqueza para que con esa riqueza honraran a Dios, no para que se hicieran un ídolo. Y la consecuencia de haber hecho un ídolo de oro fue una de las muchas consecuencias, porque hubieron varias, pero una de las consecuencias es de que Dios los obligó. Dios le dijo, Moisés rompió el ídolo de oro, lo fundió, lo hizo líquido, y Dios obligó a que los israelitas se tomaran ese oro y que esa contaminación llegara a sus cuerpos.
Es decir, el haber utilizado la bendición de Dios para idolatrar a alguien que no es Dios es severa, es muy ofensiva para Dios. Y eso debemos tenerlo claro. Vemos de que aquí Ezequías usó la gloria que Dios le dio para envanecerse. En vez de darle la gloria a Dios y de consultar a Dios en cuanto al camino que debía de seguir ahora, que Dios lo había librado de todos sus enemigos y de todos sus males, en vez de hacer eso, él trajo la gloria para sí y se envaneció y llenó su corazón de ídolos. ¿Qué sucede luego? Su hijo lleva la idolatría a otro nivel. Su hijo Manasés agarra todo. Cuando Manasés se convierte en rey, Manasés hace que todo el pueblo empiece a idolatrar. Él llevó la idolatría a tal nivel que incluso todo el templo de Dios estaba lleno de ídolos. Todo el santuario de Dios estaba lleno de ídolos. Incluso se llegó a perder la ley de Dios. Ya nadie se acordaba de la ley de Dios. Es como que si de repente todas las Biblias se acabaran y ya nadie se acordara ni de qué dice la Biblia. Era tanta la maldad que resultó de esta negligencia de no darle la gloria, de la negligencia de usar las bendiciones de Dios para edificarnos ídolos. Llevó a que la idolatría se desatara a tal punto que Dios ya no retrocedió de su juicio en contra de Israel, en contra de Judá. Dios ya no retrocedió y dijo: no, de esta ya no tienen perdón. Ya no les dio chance ni de volver atrás. Entonces Manasés fue este rey terriblemente malo. Sacrificaban personas a los ídolos. Y luego Manasés recibe un juicio de parte de Dios. Manasés se arrepiente. Él personalmente se arrepiente delante de Dios. Pero la maldad había sido tanta que Manasés ya no tuvo la oportunidad de trasladar ese arrepentimiento personal al resto del pueblo. Entonces la buena noticia es de que Manasés se arrepintió delante de Dios y Dios lo perdonó. Pero la maldad que le había provocado ya era demasiada y el pueblo ya estaba totalmente descarriado. Y Manasés no tuvo la oportunidad de hacer volver al pueblo nuevamente a Dios. Entonces muere Manasés, reina en su lugar su hijo, vamos a ver, Amón. Amón fue impío también, muere. Y después de Amón viene Josías, que es el personaje, uno de los personajes en los cuales nos vamos a centrar en esta enseñanza. Josías tiene un corazón distinto a lo que tenían su padre y su abuelo. Y dispone en su corazón servir a Dios, dispone en su corazón buscar a Dios, inquirir acerca de Dios. Recordemos de que para cuando había nacido Josías, y el concepto de Dios había desaparecido en muchas partes del reino, pero él decide empezar a buscar a Dios. Así que hay esperanza, ¿no? Después de, si hemos caído en errores de idolatría, en pecados de idolatría, Dios nos puede dar la oportunidad de volver a buscar su rostro. Y Josías empieza a edificar el templo, y mientras se edificaba el templo se encuentra el libro de la ley de Dios, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios vuelve a encontrarse. Y rápidamente se la llevan al rey. Cuando el rey ve todo lo que está escrito en la ley de Dios, y todas las maldiciones que Dios decreta para el pueblo, si el pueblo se desenfrena y si cae en idolatría y en pecados, Josías queda impactado, se rasca los vestidos y queda totalmente abrumado, porque se ha dado cuenta de lo que se viene por causa de lo que sus ancestros han hecho, por causa de lo que el pueblo ha venido haciendo ya por tanto tiempo. Entonces Josías manda a consultar con una profeta, y esta profeta
le dice al rey Josías. Esto lo vemos en 2 Reyes, capítulo 22, en el versículo 15. Si tú tienes ahí tu Biblia a la mano, por favor tómala, porque quiero que leamos esto y que le pongamos atención. En 2 Reyes, capítulo 22 y verso 15. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí, es decir, a Josías. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. En otras palabras, Dios le dice a Josías: bueno, porque te has arrepentido y has decidido hacer lo correcto, durante tu tiempo de vida yo no voy a traer el mal que he prometido a este pueblo. Pero el mal va a venir. No será en tus días, tú no lo vas a ver, no lo vas a padecer, tú no vas a sufrir las consecuencias de lo que tus ancestros hicieron porque te has arrepentido, pero yo voy a traer el mal sobre el pueblo después de que tú te hayas ido. Entonces, de alguna manera, Dios le da la oportunidad a esta generación, a la generación de Josías, de poder arrepentirse. Es muy parecido a la situación o a la historia del profeta Jonás. Es una historia quizás de las más conocidas de la Biblia. Todos conocemos al profeta Jonás, que Dios lo envió a Nínive a dar una profecía, pero él se negó y se fue, y en el mar lo capturó un pez y estuvo 3 días en el vientre del pez hasta que decidió hacer la voluntad de Dios. Este pez lo va a dejar a la costa más cercana, y entonces Jonás va a la ciudad de Nínive a profetizarles el juicio que venía sobre ellos. Los ninivitas, la población de la ciudad, se arrepiente del mal que ellos han hecho. Toda esa generación se convierte a Dios, se apartan de su mal, y esa generación vive y es salvada por Dios, son perdonados por Dios. Pero luego se levantó otra generación que no hicieron caso, volvieron al mal, a sus pecados y a la mala manera de vivir. Y pues entonces Dios ya esa generación no se arrepiente, y es cuando Dios destruye a la ciudad de Nínive y a todo el reino de Asiria. Pero bueno, es similar esta situación. Dios le da la oportunidad a esta generación de arrepentirse, de salvarse y de disfrutar de servirle a Dios. Y hay una lección aquí, y es de que si tú me estás escuchando y quizás tú vienes de un trasfondo donde dices: bueno, yo vengo de un lugar muy idólatra, vengo quizás de una familia idólatra, yo vengo quizás de un hogar, de una religión donde se adoraban ídolos, de una religión católica o budista o hinduista o todas las religiones que tienen ídolos. Dios te puede llamar a ti para ser una generación que sea libre de esa idolatría. Quizás tú vienes de un trasfondo donde has tenido mucha idolatría en el corazón. Tú idolatras muchas cosas por encima de Dios. Bueno, Dios te puede dar la oportunidad de ser libre de eso y darte la oportunidad para realmente
adorar a Dios, para obedecer a Dios en todos sus mandamientos. Dios nos da esas oportunidades y podemos hacerlo, aun cuando existan las consecuencias de nuestra idolatría. Si bien la idolatría va a traer consecuencias sobre nuestra vida, Dios puede perdonarnos, y aunque suframos las consecuencias, Dios va a tener nuestra vida guardada para la eternidad. Ya no vamos al infierno. Todo el que es idólatra va al infierno. Todo el que es idólatra va al infierno. Pero Dios nos puede librar del infierno y llevarnos a su presencia en el cielo, aun cuando tengamos que sufrir las consecuencias de nuestra idolatría en el pasado. Entonces, esta es una de las cosas que nos enseña aquí la historia de Josías. Pero quisiera avanzar un poco más porque quiero que veamos cómo es que Dios usó a Josías para limpiar a todo Israel de la idolatría. Y creo que es algo muy interesante ver que por primera vez desde la concepción, desde el inicio de la nación de Israel, por primera vez Israel era limpiado de toda la idolatría. Es muy interesante, vamos a ver aquí, que habían ídolos que se habían erigido siglos atrás, y habían habido reyes muy justos, reyes rectos, temerosos de Dios, que no habían limpiado a Israel de esos ídolos. Hubieron reyes muy rectos, muy buenos, que limpiaron a Israel de cierto nivel de idolatría, pero no llegaron a lo más profundo de la idolatría. Y Dios desea que nosotros lleguemos a lo profundo, que seamos como Josías, que no perdonemos ningún rincón de nuestro corazón, que no perdonemos ningún aspecto de nuestra vida, sino que lleguemos hasta lo último de la idolatría en nuestra vida y la destruyamos. Entonces vamos a leer una porción bastante larga, pero quiero que por favor la leamos juntos, porque esto nos va a dar una buena base de cómo limpiar nuestro corazón de la idolatría. Podría nada más contarles de qué se trata esta parte, pero yo creo que la voz de Dios, la palabra de Dios tiene una autoridad especial, y quiero que lo leamos juntos para que el Espíritu Santo sea el que hable a nuestro corazón a través de lo que encontramos en 2 Reyes capítulo 23. Vamos a leer hasta del versículo 1 hasta el verso 27. Entonces es una porción larga, pero por favor leámoslo todos juntos. Toma tu Biblia ahí donde estás y ábrela en 2 Reyes capítulo 23. Si estás listo, dice así: Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segunda orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Ok, voy a pausar aquí por un momento. Vamos a seguir leyendo, pero quiero pausar porque quiero mencionar algo antes de seguir. Estos ídolos falsos llamados Baal y Acera, nos vamos a dar cuenta que se volvieron muy prevalentes en todo Israel. Casi se volvieron los ídolos principales o los dioses principales de Israel. Y creo que son mencionados tantas veces en la historia de Israel que creo que vale la pena entender qué se refiere espiritualmente estos dos ídolos.
Bueno, y quiero que veamos la aplicación para nosotros en nuestra vida espiritual. Baal era el rey cananeo. Baal era un ídolo de los cananeos que estaba ahí desde antes que los israelitas llegaran. Y Baal era el rey supremo de los cananeos. Los cananeos tenían muchos dioses, pero Baal era el dios supremo. Y en algún momento los cananeos le llamaban a Baal el rey del cielo o el señor de todas las cosas. Baal era una imitación del Dios verdadero. Baal era la versión falsa de Cristo. Baal era un falso Cristo, pero Baal estaba entrometido en todos los rincones del pueblo de Israel. Si tú lees toda la historia de Israel, desde los jueces, desde el libro de Jueces hasta el final de Segunda de Crónicas, y te lees todos los profetas, vas a ver que Baal estaba involucrado en todas las áreas del pueblo de Israel. Era el ídolo principal de los israelitas. Era el ídolo principal con el cual los israelitas se profanaron. Pero ¿quién era ese ídolo? Era un falso Cristo. Mira, hay otros ídolos que se mencionan acá que eran ídolos crueles y desagradables. Había un ídolo llamado Moloch, que lo vamos a ver más adelante. Ese Moloch le sacrificaban niños vivos. Moloch era un ídolo al cual era un ídolo de hierro, al cual lo encendían con fuego adentro. El hierro se ardía y ponían a los niños encima del ídolo para que los niños se quemaran, y ese era el sacrificio a ese dios. Esos eran ídolos grotescos, eran ídolos desagradables. Habían ídolos profanos también, como Tofet, muchos ídolos repugnantes. Pero Baal no era así. Baal simulaba ser Cristo, pero era un falso Cristo. A Baal se le llamaba el Dios de los cielos, el Señor sobre todas las cosas, pero era falso. Era una imagen creada conforme al corazón malvado de los pueblos. ¿Y por qué es tan importante que entendamos el concepto de Baal? Nosotros hoy en día tenemos a muchos falsos cristos dentro de nuestro corazón y dentro de las iglesias. ¿Cuánto del pueblo de Dios se ha descarriado por un Cristo que no es real, por un Cristo que no es el de las Escrituras? ¿Cuántas herejías, cuántas doctrinas erróneas se han desarrollado entre los creyentes por causa de crear un Cristo que no es el verdadero? Muchos cristianos se han creado cristos falsos, cristos que no son como el de la Biblia, cristos que no son como el que nos revela el Espíritu Santo. Y esos cristos son los Baales que infestan a la iglesia, infestan al creyente, haciéndolo pensar que están adorando al Dios verdadero, cuando en realidad es un Dios falso, creado por sus propios corazones. Hay personas que me han dicho a mí que Dios les dio la orden de divorciarse de sus cónyuges. Ese es un Cristo falso, ese es un Baal el que les habló. Un Cristo hecho conforme al corazón de ellos. En vez de que nosotros nos hagamos al corazón de Cristo, las personas quieren hacer a Cristo conforme al corazón de ellos. Y eso es un Baal. Y nuevamente, lo repito, Baal infestó a todo Israel. Y está infestando a todo el pueblo de Dios hoy, haciéndose pasar con un Cristo que no es real, usando la ignorancia de la palabra de Dios para presentarse como Cristo y dejándolos hacer toda la maldad que hay en sus corazones. Este Baal ha infestado iglesias, ha infestado creyentes, ha infestado hogares y los ha engañado, ellos deseosos de tener un ídolo que complazca sus deseos. Déjame decirte algo, si Cristo te va a hablar, es muy probable que Cristo no va a estar de acuerdo con muchos de tus deseos, porque muchos de nuestros deseos son carnales.
Estamos en un proceso de perfección en esta vida. Cuando comenzamos a caminar con Cristo, Dios empieza a perfeccionarnos. Y lo que eso quiere decir es de que no todo lo que deseamos es bueno. Lo que eso quiere decir es de que mucho de lo que deseamos todavía es malo. Dios nos va limpiando de esas cosas y Dios nos va corrigiendo, pero mientras tanto aún hay cosas que no están bien en nuestro corazón. Por lo tanto, si nosotros creemos que Cristo le está diciendo amén a todo lo que queremos, posiblemente ese sea un falso Cristo. En realidad es un Baal al que le estamos adorando y al que le estamos consultando. El Cristo verdadero va a corregirnos. Sí, va a concedernos cosas también, cosas buenas que Él ha puesto en nuestro corazón, pero muchas otras las va a negar y las va a corregir. Así que ten cuidado. Si tú has erigido un Baal en tu corazón para que se parezca a Cristo, pero te deje hacer todo lo que tú quieras, vas a ser condenado terriblemente. Por eso Cristo dice en los evangelios que en el día del juicio final, muchos, no dice algunos, no dice la mitad, dice muchos dirán: Señor, pero si nosotros hicimos esto, echamos fuera demonios, hicimos milagros en tu nombre. Y Jesús les va a decir: yo nunca los conocí. Porque el que los conoció fue Baal, no fue Cristo, sino fue Baal. Así que, querido hermano y hermana, amigo y amiga, si tú no estás obedeciendo al Cristo de la Biblia, al Cristo que se nos describe desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sino que estás siguiendo a un Cristo que alguien te contó por ahí, o a un Cristo que es producto de tu imaginación, estás adorando a un Baal. Y eso es pecado, y eso conlleva un gran juicio y una gran condenación. Tristemente, al igual que la historia de Israel, en donde Baal infestó al pueblo, tristemente hoy Baal sigue infestando al pueblo de Dios espiritualmente. Y siguen presentándonos falsos cristos. Nos siguen diciendo que esto y lo otro es la voluntad de Cristo, cuando claramente contraviene lo que dice la Biblia. Claramente contraviene lo que el Espíritu Santo nos muestra. Seguir a Cristo es tomar la cruz. Seguir a Cristo no es pasar la vida en una nube. No, seguir a Cristo es tomar la cruz. Ese es el Cristo verdadero, el Cristo de la cruz. El falso es el Baal, que quiere hacerte pensar que esta vida es para siempre y que esta vida es todo lo que tú necesitas. Así que quería hacer ese comentario acerca de Baal. Pero el siguiente ídolo, que es el segundo más importante, no se queda atrás: Acera. Acera era una diosa que también ella vino de la región de Sidón, de los sidonios, del área de los fenicios, y era un ídolo femenino que después los israelitas la consideraron como la esposa de Baal. Pero Acera era la diosa de la felicidad. Ah, qué conveniente tener a una diosa de la felicidad en nuestro corazón, cuando lo único que anhelamos es nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestra conveniencia. Ay, hermanos, yo he escuchado historias tan tristes. A veces, cuando uno está en una posición de liderazgo, en una posición pastoral, uno de los problemas más frecuentes con los que uno tiene que trabajar en la vida de las ovejas es en los matrimonios. Y erróneamente este ídolo de Acera se ha metido tanto en el corazón de los creyentes que muchos matrimonios lo que buscan es la felicidad individual. El esposo quiere su felicidad y la esposa quiere su felicidad. Entonces, cuando no pueden trabajar juntos y no encuentran la felicidad juntos, deciden divorciarse. Deciden dejarse e ir a buscar la felicidad con alguien más. Y recuerdo de que
varias veces me ha tocado confrontar personas porque me dicen, es que ya no soy feliz en mi matrimonio. Eso es Acera, el ídolo de Acera. La diosa Acera está en tu corazón, porque tú estás buscando tu felicidad. Mira, tu felicidad y mi felicidad no importan. ¿Sabes cuán importante es nuestra felicidad? Cero importancia. ¿Sabes la felicidad de quién es importante? La de Dios. Porque todo lo que hace a Dios feliz y todo lo que agrada a Dios va a ser de bendición para nosotros. Pero todo lo que nos hace felices solo a nosotros va a ser maldición para todos los demás. Por lo tanto, tu felicidad y mi felicidad no son importantes. Lo que importa es la felicidad y la complacencia de Dios. Cuando procuramos la complacencia de Dios, entonces la bendición viene y el bienestar viene para todos, para nuestra familia, para los que nos rodean, para el matrimonio. Nuestra felicidad no reside en nosotros. Nuestra felicidad reside en Dios, en la complacencia de Dios. Entonces me tocaba aconsejarle a muchos y le digo, bueno, ¿qué agrada a Dios? ¿Que luches por tu matrimonio o que dejes tu matrimonio para tú ser feliz? Ay, bueno, no sé. Bueno, la respuesta es bien sencilla. Dios no se complace en el divorcio. Y si a Dios no lo complace el divorcio, ¿qué lo complace entonces? Pues lo complace la armonía de los hermanos. Y eso es algo que se procura, se trabaja y por lo cual se sacrifica. Cristo se sacrificó para que nosotros fuéramos salvos. Cristo no buscó su propia felicidad, Él buscó honrar al Padre. Y al honrar al Padre, Él fue exaltado y de paso nos exaltó a nosotros también, a los que seguimos a Cristo hasta el fin. Procurar nuestra felicidad es caer en la idolatría de Acera, que era otro ídolo que infestó a Israel. Y hoy en día estamos infestados, todos procurando su propia felicidad, su propio beneficio y su propia conveniencia. Es más, vivimos en un sistema humano que se basa en que cada quien procure su propia conveniencia y que ahí todos van a salir bien. La única conveniencia importante es la de Dios. El único beneficio importante es el de Dios. Por eso es que Moisés agradó a Dios. Por eso es que Abraham agradó a Dios. Por eso es de que Cristo agradó al Padre, porque procuraban el beneficio, la honra y la complacencia del Dios vivo, el Dios que nos creó para su complacencia. Nosotros no fuimos creados para complacernos a nosotros mismos. Fuimos creados para ser complacidos por Dios y a su vez nosotros complacer a Dios. Deshagámonos del ídolo de Acera en nuestra vida y destruyamos la Acera que existe en la iglesia, en el pueblo de Dios, como lo hizo Josías. Bueno, ya se nos fue bastante el tiempo, se nos está acabando el tiempo y hay otra parte que es con la que voy a concluir, así que no voy a seguir leyendo el capítulo 23, pero sí quiero que por favor lo leas. Lee, en cuanto termines de ver esto, por favor, termina de leer el capítulo 23 de Segunda de Reyes. Porque quiero que veas cómo Josías se determinó tanto a destruir todo ídolo. Pero es que miren, hermanos, yo quiero que entendamos de que antes de Josías, miren, la idolatría de Israel comenzó desde el desierto. Desde el desierto comenzó la idolatría de Israel. Y la idolatría continuó todo el desierto. Cuando llegaron a Canaán, siguieron con la idolatría. Llegaron a la época de los jueces, siguieron con la idolatría. Todos los reyes hubo idolatría hasta que llegó Josías. Miren cuánto tiempo pasó hasta que alguien determinó desarraigar todos los ídolos. Aquí vemos ídolos que existieron durante el tiempo de los jueces, el tiempo del rey David, el tiempo del rey Josafat, el tiempo del rey Ezequías. Estoy mencionando reyes muy justos, reyes que temían a Dios y que amaban a Dios. Pero
aún durante el tiempo de esos reyes, sobrevivieron esos ídolos. Sobrevivieron. Y no fue sino hasta que vino Josías que finalmente se acabaron todos esos ídolos. Finalmente. Y quiero que por favor leas ese pasaje para que Dios hable a tu corazón y te muestre el celo con el cual tenemos que luchar todos nosotros en contra de la idolatría. El celo con el cual tenemos que limpiar nuestra tierra de la idolatría y no dejar que nada ocupe el lugar de Dios, el Dios verdadero, porque vemos de que los ídolos son tan astutos que Baal se hace pasar por un Cristo, pero no es el de las escrituras, no es el del pacto. Cuando Josías le leyó el pacto al pueblo, se dieron cuenta que Baal no era Dios y entonces empezaron a destruir los Baales. Habían muchos. Y por eso quiero que por favor termines de leer ese capítulo y veas el celo con el cual nosotros estamos llamados a destruir la idolatría que hay en nuestro corazón y que hay a nuestro alrededor. Quiero que vayamos ahora a la última parte y con esto concluyo la enseñanza. Y es la vida de un personaje que quizás has escuchado, quizás no. Su nombre es Mefiboset. Mefiboset. Ahora vas a pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver Mefiboset con todo este tema? Bueno, a mí me llamó la atención un aspecto acerca de la vida de Mefiboset. Te voy a dar un poquito de historia y después te cuento a qué viene el caso, su vida. Mefiboset fue el hijo de Jonatán. Jonatán era el mejor amigo que tenía David antes de ser rey. Jonatán fue un amigo entrañable para David. Jonatán era un hombre justo, recto, temeroso de Dios. Pero había una característica importante acerca de Jonatán que a mí me sorprende mucho. Dios había determinado y había profetizado a través del profeta Samuel que el reino iba a ser quitado del rey Saúl, un rey que se perdió, un rey que se alejó de Dios, y ese reino le iba a ser dado a David. Al hacer eso, quien se iba a quedar sin reino era Jonatán, porque Jonatán era hijo de Saúl. Entonces, aquí está Saúl, el hijo y heredero del reino era Jonatán, pero ese reino iba a ser trasladado de Saúl para David. Es decir, Jonatán ya no iba a ser el rey. Y Jonatán lo sabía. Lo vemos en las escrituras, cuando él habla con David, Jonatán le dice a David: yo sé que Dios ha determinado hacerte a ti el rey y trasladar el reino de mi padre hacia ti. Y Saúl, el padre de Jonatán, que era un hombre, se volvió un hombre muy carnal, amonestaba a Jonatán porque le decía: ¿por qué apoyas a David? Si Dios, ¿quieres que Dios te quite a ti el reino y se lo dé a David? Ahora, Jonatán al parecer no tenía ningún problema con eso. ¿Saben por qué? Porque Jonatán quería agradar a Dios. A Jonatán no le importaba él perder el reino y perder su herencia con tal de hacer la voluntad de Dios. Y no solo eso, él se hizo gran amigo, íntimo amigo de David, el mejor amigo de David, el hombre que le iba a quitar su herencia, que le iba a quitar su reino. Y le dijo: David, yo te voy a apoyar a ti, y cuando tú seas rey, yo voy a trabajar contigo. Ese es un corazón que se ve muy pocas veces. Muchos de nosotros no somos así. Pensamos en lo nuestro, en lo que nos conviene, en lo que esto es lo mío, mi derecho, lo mío, no, y andamos peleando con todos por lo mío. Pero Jonatán no era así. Jonatán era liberal. Decidió entregar, no pelear por el reino. Él dijo: sí, si es la voluntad de Dios que sea de David, que sea de David. Ese es un corazón tan hermoso. Y Jonatán tuvo un hijo llamado Mefiboset. Fue el único hijo de Jonatán que sobrevivió. Cuando murió Saúl y murió Jonatán, David fue hecho entonces rey, y David llegó a gobernar sobre todo Israel. Y David preguntó: bueno, ¿hay algún descendiente de la casa de Saúl, de la casa de Jonatán, que yo pueda hacer misericordia? Porque los habían matado a todos. Y bueno, estaba Mefiboset. Le hablaron de Mefiboset. Él ordenó que lo mandaran a traer, y David le explica a Mefiboset y le dice: bueno, tú eres el hijo de Jonatán, él es el hijo del rey Saúl, y yo voy a darte toda la herencia que te corresponde.
toda la herencia que te corresponde, excepto el reino, pero la herencia de Saúl, las tierras de Saúl, la riqueza de Saúl y de Jonatán, todas iban a ser para Mefiboset. Y lo restaura. Y esta es la misericordia que Dios tiene hacia Mefiboset por el amor que le tuvo Jonatán y por el respeto que David le tenía al rey Saúl. Ok, Mefiboset desaparece de la historia, pero Mefiboset es grandemente honrado. David lo llena de riquezas. Mefiboset pasa a ser parte de la corte del rey David. Era un hombre con importancia, un hombre con autoridad. Una historia muy linda, una historia de misericordia. Y Mefiboset se nos dice ahí que era lisiado. Él no podía caminar. Y pues bueno, pasa el tiempo y sucede algo con Mefiboset. Cuando el rey David es atacado y es quitado del trono, hay una sublevación en contra de David. David tiene que huir. Y cuando él huye, muchos de sus aliados lo siguieron. Muchos de sus fieles se unieron a él y huyeron junto con él. Bueno, Mefiboset no fue de los que huyó con él, sino que un siervo de Mefiboset le fue a decir a David que Mefiboset quería esperar para ver si tenía la oportunidad de él recuperar el reino que le hubiera correspondido en el pasado. David se molesta mucho y determina que todo lo que le había dado a Mefiboset se le iba a quitar, todo. Y David salió huyendo. Dios fue fiel para con David. David logra derrotar la sublevación y entonces logra David regresar del exilio junto con todos sus fieles y sus aliados. Cuando regresa del exilio y llega a Jerusalén, sale Mefiboset a su encuentro y nos dice aquí, les voy a dar la cita, en 2 Samuel capítulo 19, en el versículo 24, 2 Samuel 19, 24. Mefiboset sale a recibir al rey David y se nos dice que Mefiboset está en malas condiciones. Está todo barbado, no se ha rasurado ni se ha cortado el pelo en mucho tiempo. Está con sus vestiduras sucias, en una condición como de lamento. Y esto es una prueba de que él no estaba procurando recuperar su herencia o su reino. No estaba procurando porque estaba todo maltrecho. Alguien que hubiera estado queriendo hacer eso se hubiera arreglado, se hubiera preparado, pero él estaba maltrecho y estaba maltrecho hace mucho. No se había rasurado, no se había cortado el pelo. Él venía estando maltrecho de hace mucho. Y cuando lo ve el rey David le pregunta: ¿por qué no viniste? ¿No te uniste a mí? Y él le dijo: bueno, fui engañado por mi siervo. Yo soy lisiado, no tengo la capacidad de montar mi propio asno, mi propio caballo. Y mi siervo se me adelantó y te fue a decir eso, que era algo falso. Entonces David se arrepiente y se da cuenta que ha cometido un error, que fue engañado por este siervo. Pero ahora David tiene un problema. Ya le había prometido al siervo de Mefiboset darle toda la herencia de Mefiboset, todas las riquezas de Mefiboset. ¿Qué hace ahora el rey David? Porque ya le había dado una promesa al siervo, pero ahora se da cuenta del engaño y no quiere dejar a Mefiboset sin nada, porque se da cuenta que Mefiboset sí era fiel a él. Entonces el rey David toma una decisión y dice en el versículo, vamos a ver, en el versículo 29 del capítulo 19 de 2 de Samuel. Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Entonces la decisión de David fue: bueno, ¿saben qué? Divídanse la riqueza en los dos. La mitad para Mefiboset y la otra mitad para tu siervo, porque ni modo, no. Estaba confusa la situación. Pero Mefiboset tenía un corazón como el de su padre Jonatán. Y le dice Mefiboset en el versículo 28, le dice Mefiboset a David: toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey,
y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Miren la humildad de Mefiboset. Mefiboset le está diciendo: yo ya estaba perdido, la casa de mi padre estaba condenada, yo era digno de muerte, pero tú tuviste misericordia de mí y me pusiste en un gran lugar de honor. ¿Qué más te puedo pedir? ¿Qué más te puedo pedir? Y luego de que el rey le dice que dividieran las cosas, la riqueza entre los dos, en el verso 30 le dice Mefiboset: y Mefiboset dijo al rey: deja que él, el siervo, las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Voy a repetir este versículo. Deja que él tome todas las riquezas, porque lo que a mí me basta es que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Ahora, Mefiboset amaba tanto a David y era tan fiel a David y estaba tan agradecido con David que le dijo: mira, David, ¿sabes qué? Que mi siervo se quede con todo. A mí no me interesa todo. Mi interés es que tú estés contento y estés en paz. Que tú has regresado en paz a la ciudad y que tú estés en paz. Esa es mi ganancia. Que tú estés complacido. No lo que a mí me conviene. A Mefiboset le convenía no solo la mitad de las tierras, le convenía pelear todavía por el resto de las tierras. A él le convenía recibir lo que era por derecho suyo. Pero Mefiboset dice: no, eso no me importa. Lo que me importa es la paz de mi rey. Lo que me importa es la complacencia de mi rey. ¿Qué clase de corazón era ese? Que tenía tal liberalidad, estaba tan desprendido del mundo y que lo único que le interesaba era la satisfacción de su Señor y su Rey. ¿Sabes tú de que nuestro Rey está por regresar? ¿Sabes tú que Cristo está por volver a esta tierra? ¿Cuál es tu interés? ¿Las cosas de esta tierra? ¿Lo que a ti te complace? ¿Lo que a ti te conviene? ¿O te interesa a ti la paz de Dios? La complacencia de Dios, el retorno de nuestro Rey. ¿Cuál es tu preocupación? ¿El retorno de nuestro Rey en paz? ¿O las cosas de esta tierra? Lo que puedes ganar o lo que puedes perder en esta tierra. ¿Cuál es tu interés? ¿Qué tiene que ver Mefiboset en todo esto? Mefiboset tiene otro nombre, que es como se le llama, más adelante lo vemos en Crónicas, que es Merib-Baal. Ambos significan lo mismo. Mefiboset o Merib-Baal significan lo mismo. ¿Y sabes cuál es ese significado? Si tú buscas en una concordancia Strong o en un diccionario bíblico para ver el significado de Mefiboset, significa el que contiende con Baal, el que pelea con Baal, el que lucha con Baal. ¿Sabes cuál es la clave para que podamos pelear en contra de Baal y podamos vencerlo? Buscar únicamente la complacencia de Dios. Solo la complacencia de Dios. Y nada más que la complacencia de Dios. ¿Sabes qué es lo que nos dará la victoria sobre Baal y la idolatría? Procurar el bienestar de Dios, la conveniencia de Dios, el honor de Dios y la gloria de Dios. Nada más. ¿Sabes qué nos va a dar victoria sobre Baal? Olvidarnos de nosotros. Dejar de darle importancia a las cosas de esta vida, porque de ahí es de donde se aferra Baal y Acera. De ahí se aferran los ídolos del corazón.
de poner nuestro corazón en las cosas de esta tierra. Cuando Eva fue engañada en el jardín del Edén, Satanás estaba tratando que ella pusiera su mirada en las cosas en las cosas de este mundo, en que ella pudiera ser Dios como Dios en esta tierra. Y en el tiempo del fin, cuando venga el anticristo y el falso profeta y el dragón que es Satanás, la meta de esos ídolos va a ser que nosotros amemos nuestra vida más que a Dios, para que nosotros nos podamos someter a ellos y poder conservar la herencia de esta tierra a costa de desobedecer a Dios. Pero si nosotros somos como Mefiboset y estamos dispuestos a prescindir de todo con tal de agradar a Dios y procurar la honra de Dios, esos ídolos no tendrán ningún poder en nosotros. Si llegamos a vivir en los tiempos del anticristo y el anticristo nos quita la vida, nos corta la cabeza porque hemos decidido agradar a Dios, eso es vencer sobre los ídolos. Si Adán y Eva, y me incluyo a mí mismo porque todos estuvimos ahí en el jardín del Edén, eso lo expliqué en el mensaje anterior, pero si Adán y Eva hubieran procurado la complacencia de Dios, que era obedecerlo a Él, en lugar de la de ellos, de sus propios prospectos de beneficio, hubieran vencido sobre esa prueba. Querido hermano, querida hermana, amigo y amiga, si queremos vencer a los ídolos, tenemos que morir a nosotros mismos, porque los ídolos se valen de nosotros, de nuestros deseos carnales para vivir. Tenemos que barrer, como lo hizo Josías, barrer, destruir por completo. ¿Sabes de que Josías, ahí lo vas a leer, espero que lo leas, sabes que Josías no le satisfació solo destruir a los ídolos físicos, sino que mató a los sacerdotes de los ídolos, los mató, a los que estaban vivos los mató y los quemó encima de los ídolos, y todavía fue a desenterrar a los que ya se habían muerto, a los sacerdotes de los ídolos que ya se habían muerto, los fue a desenterrar para quemar los huesos en el ídolo. O sea, así de fuerte fue la lucha que tuvo contra los ídolos. No solo destruyó al ídolo, destruyó a los que servían al ídolo y destruyó a los que ya habían dejado de servir al ídolo, pero están enterrados ahí. Esa es la magnitud de la limpieza que tenemos que hacer en nuestro corazón en contra de la idolatría. Y así es como tenemos que morir a tal grado que lo único que querramos sea agradar a Dios en todo y para todo. Yo sé que la mayoría de nosotros no está ahí, yo no estoy ahí, yo no pienso en el beneficio de Dios para todo, pero estoy tratando de hacerlo. Ahora estoy consciente de eso y estoy tratando de hacerlo. Y va a llegar un punto, un momento, no sé cuándo, pero le pido a Dios que un día llegue, que si yo voy a tomar este vaso y voy a tomar agua de este vaso, que yo sepa que es para la gloria de Dios. ¿Me van a decir que es exagerado? Bueno, díganselo a Josías, que andaba desenterrando gente que había idolatrado ídolos. No me lo digan a mí, van a decírselo a Dios. Si tú crees que, si tú quieres ser como los otros reyes justos que vivieron en Israel, pero que toleraron cierto nivel de idolatría, hazlo. Posiblemente no te va a ir tan mal, pero tampoco te va a ir tan bien delante de los ojos de Dios. Sé como Josías. Yo quiero ser como Josías. Sé como Mefiboset. Yo quiero ser como Mefiboset. Que no haya ningún trazo de idolatría en nosotros, sino que todo lo que hagamos y querramos sea para la gloria de Dios, para el honor de Dios y para el beneficio de Dios. Seamos como Moisés, seamos como Abraham, seamos como Cristo, que procuraran solo el beneficio de Dios. Amén. Espero, mi querido hermano y hermana, amigo y amigo, si tú no conoces a Dios, este es el Dios verdadero, este es el Dios único, el que realmente existe. Y Él puede ser tu Dios, Él puede ser tu Señor,
Él también puede ser tu padre y tu amigo. Y yo te invito a que lo conozcas. Puedes ir a una iglesia, puedes leer una Biblia, puedes acercarte a alguien que camine con Dios, alguien que tenga un buen testimonio, alguien que dé un buen ejemplo, para que te hable acerca de Cristo y te muestre los principios, las leyes y las ordenanzas de Dios. Vamos a cerrar con oración. Señor, te damos gracias porque tú has sido misericordioso para con nosotros, porque tú has tenido a bien enseñarnos tus estatutos y no dejarnos en la ignorancia. Te damos gracias porque tú también nos has provisto del poder para vencer, Señor. Tu palabra dice que tú estás lleno de gracia y de tu gracia, de la abundancia de tu gracia, tomamos nosotros. Señor, gracias por darnos la habilidad y el poder para vencer, el cual reside en ti, pero que tú nos has compartido. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, en toda humildad y en toda sencillez, que tú nos limpies de la idolatría en nuestro corazón, que tú nos limpies de la idolatría en nuestra familia, en nuestro hogar, que tú nos limpies de la idolatría en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Señor, límpianos y púrganos. Haznos blancos como la lana. Haznos transparentes como el cristal, que podamos estar libres de toda la idolatría en la cual está infestada este mundo. Haznos, Señor, como tu siervo Jesús, que hacía únicamente tu voluntad y hacía solamente lo que veía hacer al Padre. Así, Señor, queremos nosotros hacer solamente lo que veamos que tú haces y ser dirigidos por ti, Señor, por tu voz, ser dirigidos por tu mirada, Señor, que podamos ir a donde tú quieras que vayamos, que hagamos lo que tú quieras que hagamos, que nuestra voluntad sea solamente tu voluntad. Señor, que ya no vivamos para nuestra propia complacencia y para nuestra propia felicidad, sino que vivamos para tu complacencia y para tu contentamiento. Esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.